Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia hispana. Muy buenos días para todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muy bien, estamos en la recta final, mis amados hermanos. Hoy nos despedimos. Nos despedimos del libro de Levítico, el libro de Vayikra. Hacemos nuestro cierre. Hemos cumplido con este ciclo maravilloso, apasionante del estudio del libro de Vayikra. Un libro técnico, un libro de instrucciones, un libro sacerdotal. Y estoy muy agradecido con mi Padre Celestial porque los mensajes que he recibido de todos ustedes, amigos, hermanos que nos acompañan permanentemente, mensajes tan, si puedo usar la palabra, tan bonitos, tan especiales, tan profundos. ¿En qué medida? Pastor, nunca en los años que llevo de conocer la palabra, nunca había tenido un tiempo como ahora para estudiar el libro de Levítico. Siempre que llegaba a Levítico pasaba por alto estas páginas porque nunca podía entender tanta referencia, y lo mencionamos desde el comienzo. El libro de Levítico es un libro muy técnico, es como un libro de medicina, como un libro de ingeniería, como un libro de arquitectura, muy técnico. Pero es tan técnico y es tan profundo que precisamente en Levítico está el corazón, si puedo decirlo, de la Biblia, ese manual de instrucciones. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿En qué momento se debe hacer? ¿De qué manera se debe hacer? ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué consecuencias tenemos ante la obediencia, ante la desobediencia? ¿Cómo purificarnos? ¿Cómo presentarnos delante de Dios? ¿Cómo agradarle al Padre en todo cuanto hacemos, decimos, pensamos, vemos? Todo está escrito en el libro de Levítico hasta el más mínimo detalle. Y estamos cerrando con el parachá, doble porción de parachá. Vimos Bear en la montaña, en el monte Sinaí. Vimos la semana anterior Emor, diles, y durante todo el libro de Levítico escuchamos esta palabra. Dios habló a Moshe, Hashem habló a Moshe y le dijo: diles al pueblo de Israel, diga conmigo, a la congregación, al pueblo, a la iglesia, si lo puedo utilizar este término, iglesia. Dile a la iglesia, y empiezan las instrucciones. Diles, y si obedecieres, y si cumplieres, y si coordinares con estos mandatos, entonces estas bendiciones vendrán sobre ti. Pero para hacer el cierre, definitivamente quiero dejarles en su corazón, amados hermanos, el libro de Levítico, Vayikra, capítulo 23. Ese libro de Levítico, capítulo 23, es un mensaje que dejo no solamente para aquellos hermanos que se han tomado el tiempo del estudio bíblico, sino también dirigido a todos mis amados hermanos, quienes son líderes, quienes son ministros, quienes son pastores en las congregaciones, en las quejilá, y que predicamos, que tenemos ese maravilloso privilegio de parte de nuestro Padre, como lo dice Levítico, de haber sido escogidos, llamados, preparados para ser esa voz, para ser esa representación del Padre. Levítico 23 absolutamente debe estar en el corazón de cada uno de nosotros. Porque en Levítico 23 están inscritas cuáles son las santas convocaciones, cuáles son los tiempos kairos que Dios ha preparado para su pueblo. Y Él nos dice, durante estas santas convocaciones, para mí, son santas convocaciones para mí, no son celebraciones de los judíos como usualmente se dice, no son celebraciones del pueblo de la Torá, son santas convocaciones que Dios dejó escritas, determinadas a su pueblo, a esas 12 tribus entre las que estamos nosotros, casa de Efraín, casa de Israel. Estamos allí inscritos para celebrar, para honrar, para tener ese tiempo con nuestro Padre Celestial.
Así es que en esta celebración de Levítico 23 tan importante, si las cumpliésemos conforme está escrito en el libro de Vayikra, estaríamos viviendo un mundo tan absolutamente diferente en todo el sentido de la palabra a lo que estamos viviendo hoy. Sin embargo, se están cumpliendo frente a nuestros ojos todos los anuncios proféticos que la palabra, la Torá y toda la Biblia nos enseñan. Justamente para el día de hoy que estamos grabando este mensaje, quiero dejarlo textualmente en audio, en video grabado. El día de ayer se llevó a cabo la inauguración de la Embajada de los Estados Unidos de América en Israel, en esa ciudad capital. ¿Por qué es tan importante este punto? Porque allí vimos la presencia de hombres, ministros, dirigiendo la palabra, fundamentados en la palabra, dígalo conmigo, en la constitución del reino, estableciendo este lugar, determinando este lugar conforme a todo lo que la palabra nos ha indicado. Pero también la palabra nos dice que vienen tiempos difíciles. Por lo tanto, es importante, como dice el Salmo, orad por la paz de Jerusalén. Shalom, Jerusalén. Así es que nuestro cierre, capítulo 25, vamos solamente a mencionarlo porque tengo que tratar también Bejutai, el tiempo final, los decretos. La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Estamos hablando entonces a nivel de semana del tiempo de Shabbat. 6 días trabajarás, en el día séptimo viene el día de reposo. Estamos hablando a nivel de los años, 6 años la tierra será procesada, trabajará. Toda esta labor de agricultura tan extraordinaria. Y nos preguntábamos cómo los agricultores, muchos de ellos sin conocer Torá, muchos de ellos sin conocer la revelación de la palabra, aún sin conocer de las estadísticas del clima, saben que cada 6, 7 años, cada sexto año, al año 7, la tierra debe tener un tiempo absoluto de reposo. ¿Cómo ellos lo saben? Por revelación. Claro, el Señor habla a sus corazones y les indica que seguramente por muchos años laboraron la tierra y había en particular un año en el que la tierra no producía. ¿Por qué? Porque la tierra reclama, la tierra gime, la tierra exige su tiempo de reposo. Porque si la tierra lo clama, si la tierra lo exige, ¿cuánto más nosotros? Recuerden, en el día sexto fue creado el hombre, fue formado del polvo de la tierra, pero inmediatamente en el día séptimo, en el día de reposo, inmediatamente el hombre entró en ese tiempo de reposo. Esto es extremadamente importante. Entonces, cada 6 años la tierra será labrada, pero en el año 7 viene el tiempo Shemitah, grábese esta palabra, el tiempo del año sabático, el tiempo del año de reposo. Pero a su vez, cada 49 años, repartidos de 7 en 7, en 7 en 7, cada 49 años, 7 periodos, en el año 49, celebramos el tiempo del jubileo, el tiempo de Yobel, el tiempo de jubileo, el tiempo de restitución, el tiempo de perdón, el tiempo de arrepentimiento, y todo empieza de nuevo con un propósito de absoluta bendición. Quiero avanzar, hermanos, porque repito, recuerden mi recomendación. Es muy poco el tiempo que tomamos en este espacio de estudio bíblico devocional. Hay mucho tema por tratar, hay mucho tema por escudriñar. Yo les estoy entregando básicamente una semilla de principio, pero necesito que usted tome esta semilla, la cultive, por favor, la siembre, la riegue, la prepare, la condicione y escudriñe con mayor esfuerzo su trabajo. Este es un estudio universitario. Yo les doy una semilla, usted estudia en casa, verifique los que estamos estudiando, prepárese, moldéese al conformese a la palabra y veremos resultados extraordinarios. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, nos hace claridad de las intenciones que podrían aparecer en nuestro corazón por saber que se acerca el año del jubileo en que el hermano en necesidad será libre y se recuperarán todos sus bienes. Diga conmigo, en el año de jubileo, en el año 50, viene el tiempo de recuperación de todos nuestros bienes, viene el tiempo de la libertad de nuestras deudas. Y mencionamos ayer que no solamente son las deudas,
desde el punto de vista del dinero, porque entonces diríamos todos, endeudémonos durante tanto tiempo que en el año 50 todas nuestras deudas serán pagadas. Bueno, muchos estarán esperando esa bendición, pero no es así como funciona. Hablando de deudas, nos estamos refiriendo al concepto del pecado. En el año del pecado viene un proceso entonces de techuvá, vendrá un proceso de arrepentimiento, y en ese proceso de arrepentimiento entonces vendrá el tiempo de recuperación, de ser libres y de entrar en un tiempo de purificación y en un tiempo de santidad. Por lo tanto, es necesario que andemos en los estatutos y guardemos los mandamientos para ponerlos por obra. Así es que en este proceso vamos a dejarlo simplemente, repito, sexto día, Shabbat, segundo Shabbat a partir del día del sexto año. En el año séptimo entramos al año Shemitah, tiempo de reposo, ese año de Shabbat, y al término del año 49 entramos al tiempo de jubileo, al tiempo de Yovel, al tiempo de reposo. Ahora bien, avancemos y por favor acompáñeme al libro de Levítico en el capítulo 26, vamos a estar en el verso 3 y allí cerraremos nuestro precioso ciclo de estudio bíblico de Vayikra con el Parashá Bejucotai. Dígalo conmigo, Bejucotai, que Bejucotai traduce en español, del hebreo al español, mis estatutos, mis decretos. Ahora, tenemos que hacer un estudio sobre estatutos, decretos, ordenanzas, porque es obviamente importante que diferenciemos. Parecen muy similares, pareciera que son muy sinónimos, pero tienen una connotación especial. Ahora, Levítico 26, verso 3, dice la palabra, de allí viene la palabra Bejucotai. Si anduvieres en mis decretos, aquí está, mis decretos. La palabra ve en hebreo, ven en Jukot, mis leyes, si anduvieres en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra. Guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, dice, verso 4, yo daré la lluvia en su tiempo y la tierra rendirá su producto y el árbol del campo dará su fruto. Ahora bien, en este texto es muy interesante ver cómo los mandamientos que hemos mencionado a través de todo Levítico, y recordemos que estamos hablando no solamente de 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20 dijo estas palabras, dijo Yahweh estas palabras, y hablamos de los 10 mandamientos, posteriormente vienen los 10 mandamientos inscritos en piedra, y a su vez a lo largo de toda la Torá vamos a ver cómo hay un número de 613 ordenanzas. Esto nunca nos lo enseñan, ¿verdad? Pero tenemos que tratar, les prometo, hermanos, les prometo que voy a tomarme un tiempo especial, no solamente de 30 minutos. Probablemente abarquemos un tiempo de 1 hora. Eso va a ser durante el tiempo de Shabbat, y vamos a tomar el libro con los 613 misbot, las 613 ordenanzas que la palabra nos enseña, para que veamos que no nos quedamos solamente en 10. Si nos cuesta cumplir 10, ¿cuánto será lo que nos significa cumplir 613? 613 que nos dicen qué debemos hacer y 613 que nos indican que no debemos hacer. Y esta ordenanza de estos 613, que ya lo he mencionado en otro momento, nos indica que hay 248 misbot que nos significan acción, es decir, de hacer, y hay 365 que nos indican qué no hacer. Esto en total nos da un valor de 613 ordenanzas que posteriormente consideraremos. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de estos mandamientos para el tiempo de jubileo, para el tiempo de Yovel, para el tiempo de Shemitah, es importante que tengamos presente que Él nos indica que no podemos de ninguna manera hacer ídolos, y que es fundamental en la vida del pueblo de Israel, dígalo conmigo, ese soy yo, pueblo de Israel, guardar el tiempo de Shabbat, guardar el día de reposo. Guardar el tiempo de Shabbat es una ordenanza que el Todopoderoso nos entrega. Usted me preguntará, pastor, ¿cómo podemos llegar a guardar un tiempo de Shabbat en una circunstancia del siglo XXI
tan afectada por la economía, el trabajo, el overtime, el part-time, el full-time, y gentes que tienen 2, 3 trabajos y no tienen nunca un día de reposo. Pero es que no solamente no tienen un día de reposo, sino que particularmente ese tipo de personas con esa agitación, no solamente con quebrantos de salud, sino con problemas de carácter económico, nunca solucionan nada. ¿Sabe usted eso? Es interesante cómo cuando nosotros nos sometemos al proceso de la palabra, es decir, 6 días trabajarás, pero en el 7º día entrarás al tiempo de reposo. Recordemos aquí que 7º día no es sábado 7º día. Porque ustedes me han enviado preguntas, pastor, entonces los adventistas del 7º día hacen Shabbat. No, muy importante, ellos se reúnen los días sábados, sabático, el año sábado, el día sábado en el 7º día, pero recordemos que el Shabbat, el Shabbat da comienzo en las horas de la tarde del día viernes. Esto es muy importante porque así lo indica la palabra, y recordemos que nosotros venimos con el calendario lunar, el calendario hebreo, el calendario bíblico que nos habla de tarde en tarde. Entonces, empezamos Shabbat el viernes a la caída del sol, que no es realmente el día viernes, porque recuerden que no menciona el día viernes, viernes no es un día bíblico, es decir, el nombre. El 6º día, a las horas de la tarde, comenzamos el Shabbat, el día de reposo, que continuará hasta el día sábado Shabbat a las horas de la tarde, de tarde en tarde. Esa es la verdadera celebración de Shabbat. Y esa celebración de Shabbat es el tiempo que tenemos para con Dios, es el tiempo de reposo, es el tiempo de familia, es el tiempo de la palabra. Entonces, es muy importante que tengamos claro esa diferenciación. El libro de Deuteronomio, que ya estamos próximos, muy cerca también a entrar al estudio apasionante de Deuteronomio, el libro de Devarim, en el capítulo 6, verso 4, dice esta palabra. Esta palabra es una máxima. Esta palabra es una máxima que todo creyente debe tener en su corazón, y como dice la palabra, escríbelo en tablas y colócalo. Particularmente aquí está en nuestra casa, puesto en muchos lugares. Dice así: oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Se conoce como el Shema de Dios. Esa es una máxima de Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Verso 5 dice: y amarás a Yahweh Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Cuando nosotros eliminamos los ídolos de nuestra vida, entonces, mis hermanos, solamente nuestro corazón estará ocupado por la presencia del Eterno, que es lo que llena nuestra mente, llena nuestro corazón, llena nuestras fuerzas. Es decir, tenemos un sometimiento total al propósito de Dios. Una de las enseñanzas que vimos a lo largo del tiempo de Levítico, Vayikra, que llenó a mi corazón profundamente, fue precisamente cuando tratamos del tema del holocausto. Recuerden que se presentaba la ofrenda en el tabernáculo, se llevaba la ofrenda al tabernáculo, y una de estas ofrendas, dentro de las diferentes clases de ofrenda, la ofrenda que era el animal, era llevado al tabernáculo, y allí había un lugar de sacrificio, y en el sacrificio el animal era quemado. Holocausto, que significa quemado, totalmente quemado, incinerado, hasta que se convertía en ceniza. Recuerden esa enseñanza. De toda la enseñanza de Levíticos, esta creo que es muy importante que la recordemos. ¿Por qué? Porque tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando de Deuteronomio capítulo 6, verso 4. El Shema. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, uno es. ¿Y qué dice el Señor de nosotros? Cuando nosotros entramos a que el Señor sea en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras fuerzas, significa que entonces hemos cumplido con un tiempo de holocausto. Recuerden que dice la palabra en Romanos: presentémonos como sacrificio vivo, completo, total.
y despojémonos de nuestra vana manera de vivir. Despojémonos de lo que el mundo pretende enseñarnos, de la cultura del mundo, de las tradiciones del mundo, de las tradiciones de la religión, de los modismos. Cada nación, cada país tiene ciertas culturas, ciertas tradiciones, ciertas maneras de expresión, ciertas maneras de hablar. El Señor dice, despojaos de todo esto. ¿Por qué? Porque mi mente, mi corazón y todas mis fuerzas solamente están para el poderoso de Israel, para Hashem, mi Dios Padre Todopoderoso. Amén. De tal manera que cuando hablamos de Shabbat, entonces entendemos en el Shabbat que es precisamente el plan eterno de Dios. ¿Y Dios qué quiere? Que tengamos ese tiempo de reposo. Y cuando tenemos ese tiempo de reposo y cuando disfrutamos de ese tiempo de reposo, cuando estamos en el reposo de la palabra, mis amados hermanos, todo cuanto gira a nuestro alrededor, todo, por favor observe, todo, estoy hablando de familia, economía, salud, convivencia, hijos, hogar, esposo, esposa, matrimonio. Todo gira en un sentido absolutamente de bendición. Porque ¿qué dice la palabra? Mi amado, yo en todo deseo que seas prosperado. Y cuando hablamos de esta expresión prosperado, se nos ha mal enseñado lastimosamente en el Evangelio. Esta palabra se ha convertido en dinero. Usted será prosperado en gran manera. Amén. O eso significa que entonces mi cuenta bancaria va a rebosar. No. La prosperidad más importante no es el dinero. Esta es una cosa vana, pensar en el dinero. Saben, todos los días los seres humanos nos levantamos con la intención de trabajar, de producir dinero, cumplir con un horario determinado, el ganar más, el tener más, el poder adquisitivo, el comprar una casa, el comprar un auto, el tener esto, el viaje, el tour, todo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Cuántos de ustedes, amados hermanos, conocen a gentes que muy seguramente son extremadamente adinerados? Son tan ricos en dinero que son tan pobres en espíritu. ¡Wow! Profundo, ¿verdad? Tienen tanto dinero que son tan pobres. Pero conocemos a tantas personas que no tienen nada de dinero, pero viven una vida de abundancia, una vida de riqueza. ¿Cuál es la riqueza? La unidad de la familia, un hogar, un matrimonio, los hijos, la estabilidad. Pero ¿qué tal el regalo maravilloso de prosperidad que Dios nos da en la salud? Y el libro de Levítico que acabamos y que estamos cerrando hoy, se tomó Dios el tiempo necesario y suficiente para indicarnos incluso qué debemos comer y qué no debemos comer. Y ustedes me escribieron, pastor, entonces no puedo seguir comiendo el cerdito, la chuletica de cerdo, los camarones y otras cosas. Pues no es que no lo pueda seguir haciendo. Tenemos algo que se llama libre albedrío. Tú decides. En tu vida, en tu salud, en tu bienestar, tú decides. Lo que yo sé, y lo tengo absolutamente claro por testimonios de tantas personas, que cuando han ido con esas dificultades tan profundas de salud a los exámenes médicos y hacen los exámenes de sangre y hacen todo tipo de exámenes, la primera cosa que el médico pronuncia ¿es usted una persona que consume cerdo? ¿Ha consumido cerdo a lo largo de su vida? Sí, doctor. Eso se nota, legua. Los resultados son terribles. Su condición es crítica. Sus venas, sus arterias están atrofiadas, absolutamente. Pero si la Biblia nos dijo que no lo hiciéramos, por eso hablamos de los misbat de hacer y los misbat de no hacer. Y cuando nosotros entendemos, según lo que leímos en Deuteronomio, que Yahweh es nuestro Dios y que Él es uno y que nosotros lo amamos y le obedecemos y nos comprometemos en la responsabilidad de los decretos y los mandamientos, entonces nuestra vida caminará con un propósito, caminará con un sentido como nunca antes lo habíamos experimentado. Empezaremos a tener una vida llena del propósito, de la gracia, del favor, de la misericordia del Padre. Aquí hay algo muy interesante que debemos recordar, porque es el tema de estas dos parashá de cierre, cómo el pueblo de Israel, conociendo precisamente la Torá,
es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco, que lo conocían, lo recitaban, porque en ese tiempo no había el documento escrito. Por lo tanto, la Torá era algo que se repetía y se repetía. Y le repetirás a tus hijos esta palabra, y a donde quiera que vayas, en el día, en la noche, al entrar, al salir, por el camino, estando en tu casa, estando sentados, estando en el alimento, repetirás esta palabra. La palabra se repetía, se repetía, se repetía, se repetía. Ellos conocían con absoluta claridad, el pueblo de Israel, la Torá, las ordenanzas, los mandamientos, los decretos. Recuerden que Levítico 26, capítulo 3, ¿qué nos dice? Dice, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. Ellos conocían puntualmente este texto, pero el pueblo de Israel durante 70 años omitió, desobedeció y decidió hacer lo que a ellos les parecía que estaba bien hacer. Por lo tanto, dígalo conmigo, toda desobediencia, toda voluntad de hombre, todo pensamiento de hombre, toda tradición de hombre, toda idolatría de hombre, trae como consecuencia esa desobediencia, y esa desobediencia se paga con un precio extremadamente alto. ¡Wow! 70 años en los que el pueblo de Israel desobedeció fueron los 70 años que el pueblo de Israel pasó en exilio en Babilonia. Es decir, la tierra cobró la desobediencia de su pueblo. Esto es muy importante. La tierra cobró la desobediencia de su pueblo. ¿Y cuántas veces nosotros hemos desobedecido? ¿Cuántos años vamos a pasar en desobediencia? ¿Cuántos años vamos a pasar en la vida de creyentes sin cumplir con las ordenanzas y los mandamientos que el Padre Eterno determinó aquí en Levítico capítulo 23? Entonces la modernidad, los estudios teológicos, las universidades, los concilios, concilio de aquí, concilio de allá, la doctrina de aquí, la doctrina de allá, concluyen muy rápidamente que todo el libro antiguo ya fue abolido. Y lo solucionamos de una manera tan simple. Ya todo esto fue abolido, esto ya no existe más. Por favor, por favor, por favor, por favor, dice la palabra, yo no he venido a abolir, dice Yeshua, he venido a cumplir lo que escrito está. Dígalo conmigo, escrito está. Entonces, mi pregunta en este proceso es, ¿qué parte del estudio bíblico no entendemos? ¿Por qué desobedecemos en el siglo XXI las iglesias contemporáneas, el evangelio contemporáneo, el evangelio moderno? Es que todo eso es de la ley, todo eso es de los judíos, y nosotros en los judíos no encontramos afinidad porque no compartimos nada que tenga que ver con los judíos. Pues mi amado hermano, mi amada hermana, no podemos olvidar ni por un segundo, ni siquiera por casualidad, ni por error, que si tanto en tu corazón hay un sentir antisemita, antijudío, debes recordar que quien fue a la cruz y cumplió el tiempo de redención en esa cruz a través de su cuerpo y de su sangre fue precisamente el Hijo amado, este Hijo amado en quien tengo complacencia, que entregó su vida por tu deuda, y se cumple el tiempo de jubileo. Porque ahora, en este tiempo de jubileo, con el pago de la cruz, con el pago de esa muerte de cruz, con la sangre derramada en esa cruz, tú y yo, ahora dice la palabra, somos libres. ¿Qué dice el libro de Isaías en el capítulo 61 que estábamos mencionando ayer, puntualmente en el día de ayer? Dice que cuando Yeshua vino a la sinagoga, tomó el libro de Isaías y leyó en el capítulo 61, diciendo, se ha cumplido esta palabra hoy junto con ustedes. Y en este cumplimiento de la palabra dice, yo he venido para que ustedes sean libres, para que ustedes tengan libertad. Yo he venido para sanar al enfermo. Yo he venido para que se cumpla todo el tiempo de jubileo y ustedes puedan recuperar, porque toda la deuda ha sido pagada.
Podríamos decir un gran amén. Podríamos decir un gran amén. Por lo tanto, dice la palabra en el libro de Jeremías capítulo 29, verso 10. Así pues dice Yahweh, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Estamos haciendo referencia a Levítico capítulo 26, verso 35. Durante todos los días de su desolación, la tierra guardará el descanso que no guardó en vuestros Shabbat mientras habitabais en ella. Amén. Así es que, mis amados hermanos, haciendo este estudio para el día de hoy, dice la palabra, el Señor ha venido, nuestro Padre eterno, Yeshua, a través de Yeshua ha venido ¿a qué? A pregonar libertad a los cautivos, a todos aquellos que se encuentran en prisión. Usted está pensando en prisión, en una cárcel, en una reja. No. Yo no me estoy refiriendo a los presos que están aquí incluidos. No me estoy refiriendo a ese preso, porque usted dirá, esa es una palabra para las gentes que están en las cárceles. No. Para quienes se encuentran presos. ¿De qué? Presos de su temor, de su angustia, de su opresión, de sus deudas, de sus pecados, presos de todo aquello que les encierra su pasado generacional, sus costumbres, sus culturas, sus idolatrías. Presos. ¿De qué estás preso hoy? ¿Preso de miedo? ¿Preso del terror? ¿Preso de la angustia? ¿Preso del fracaso? ¿Preso de cuál es la agonía que tienes hoy en tu vida? Porque el Señor dice, yo he venido a hacerles libres. He venido a traerle vista a los ciegos, porque no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. He venido a ponerlos en libertad a todos aquellos oprimidos. He venido a predicar el año agradable del Señor. Dígalo conmigo, año agradable del Señor. Año Yovel, año de jubileo. Cerremos entonces, mis amados hermanos, para despedir hoy el libro de Levítico con el tiempo de Shabbat en el día sexto, con el tiempo del año Shemitah en el año séptimo y con el tiempo de Yovel, el tiempo del jubileo. Mis amados hermanos, muchísimas gracias. En verdad se los digo con todo mi corazón. Gracias por habernos acompañado durante este ciclo maravilloso del libro de Vayikra. Y les dejo la invitación abierta, porque a partir del día de mañana entraremos al nuevo tema, al libro de Números. Ya avanzamos Génesis, Éxodo, Levítico y mañana entraremos al libro de Números, al libro de Bat Midmar, en un nuevo comienzo, en un nuevo ciclo. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Es un privilegio servir a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Shalom, bendiciones y gracias por compartir este mensaje. Hola amigos, esperamos que el devocional del día de hoy haya sido de gran bendición para tu vida. Estos devocionales del Pastor Roberto son para que tú puedas crecer todos los días, para que puedas armarte de la palabra de Dios donde quiera que vayas y por supuesto el lema importante, amar la palabra, vivir la palabra y aprender la palabra donde quiera que vayas, porque es algo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Te invitamos a que vayas a nuestra página web de radiogenesis128.org. Allí encontrarás una otra gran cantidad de recursos para que puedas crecer espiritualmente y puedas ser bendecido. Tenemos una gran cantidad de palabras que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros aquí en este ministerio, y no solo a la familia Alfaro, de la que a lo mejor ves muy a menudo por medio del Facebook o por medio del internet o por medio de la televisión, sino que una gran cantidad de pastores que forman parte de este grupo y que también quieren llevarte una palabra de bendición. Así que te invitamos a que vayas a nuestra página web, que entres a nuestro canal de YouTube en Radio Génesis 128 y que veas otra gran cantidad de recursos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para poder compartir con el mismo pueblo. Así que bendiciones para todos ustedes. Mi nombre es Camilo Alfaro y es un gran gusto poder formar parte de la familia de Dios. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir al Dios de Israel. Bendiciones.